El mes de enero se ha caracterizado por ser el mes de los docentes y de los profesores. Ya ha pasado un gran tiempo, ya llegamos a 31 de enero y aún el ministro Héctor Rodríguez no ha hecho un pronunciamiento en cuanto al sueldo de los docentes. El docente es el elemento fundamental en el sistema educativo venezolano y hoy por hoy atravesamos una de las crisis más amplias en la historia de nuestro país. Señor ministro, he revisado con luz y detalle su cuenta de su canal de Instagram, donde maneja algunas publicaciones que ustedes colocan, y noto con mucha preocupancia 5 tareas que usted ha encomendado, ¿no? Comenzando con ellas, recuperar la matrícula. ¿Cómo recuperamos una matrícula cuando no tenemos docentes? ¿Cómo recuperamos una matrícula cuando hay escasez de personal? Y esto es incidencia por los bajos salarios. En su segunda tarea dice horario completo. Horario completo, señor ministro. Imagínese usted, en pleno siglo 2000, los estudiantes reciben horarios incompletos y simplemente porque los docentes no tienen un sueldo suficiente que les permita llegar a su trabajo. Solo eso, por lo menos que les permita llegar. Pero cabe destacar también que los docentes no nos formamos y trabajamos para pagar simplemente un pasaje y llegar a nuestro centro de trabajo. Es que tenemos otras realidades. Necesitamos vestirnos, necesitamos comer, tenemos una familia, tenemos que organizarnos profesionalmente, necesitamos prepararnos profesionalmente y para hacer todo eso necesitamos un sueldo suficiente. Además de eso, necesitamos recrearnos, porque los docentes trabajan con su cerebro y necesitan oxigenarlos a través de la recreación. Mejorar la calidad. Claro, ministro, hay que mejorar la calidad. Y mejorar la calidad implica un buen sueldo, no solo para los docentes, también para el personal obrero y administrativo, que sus salarios son más deficientes aún que el del docente. La calidad implica mejorar los sueldos, pero también algo importante, ministro, mejorar los laboratorios en las escuelas, las canchas, las aulas, las sillas, las bibliotecas, el internet, un elemento tan importante y tan necesario, porque le recuerdo algo, en su época usted se graduó con los mejores docentes. ¿Y sabe por qué? Porque esos docentes tenían un buen sueldo, aún cuando habían otras realidades en el país, pero sus docentes estaban bien pagados, tenían HCM, gozaban de clínicas, gozaban de salarios suficientes que le permitían cubrir todas sus necesidades. Por eso hoy en día usted es abogado y de la UCB. Elevar los niveles de dirección en torno a la directora. Señor ministro, ¿usted sabe cuándo va a aumentar la dirección en cuanto a la dirección? ¿Usted sabe cuándo, ministro? Cuando se cumpla el reglamento de la profesión del ejercicio del docente. Cuando eso se cumpla. Cuando el personal que llegue a esa dirección tenga las herramientas, los títulos y la preparación y sobre todo, ministro, el tiempo necesario para optar ese cargo. Muy importante algo que usted decía en uno de sus canales, ¿no? No nos pongamos burócratas con los niños. Usted dijo eso. Y yo le pregunto y le respondo lo siguiente. No nos pongamos burócratas con el personal de la educación. ¿Quién es que forma el talento humano? ¿Quién es que forma a los profesionales de este país? ¿Quién es que forma a cada uno de las personas que hoy en día están en nuestro país? Entonces, señor ministro, no nos pongamos burócratas con los maestros, con los profesores universitarios, que tampoco tienen un sueldo suficiente. Ministro, comience por allí. Comience por hacer el ajuste de los sueldos de los educadores. Comience por discutir la contratación colectiva, que desde el 2018 no se discute. Señor ministro, le vuelvo a recordar, usted se graduó de abogado porque tenía los mejores docentes y profesores de su época y porque esos docentes y profesores tenían una calidad de vida muy buena y pudieron salir adelante porque podían llegar a sus aulas de trabajo, podían llegar a sus centros educativos, podían enseñar con amor, podían enseñar sin angustia, sin voltear a la pizarra y mirar y recordar que en su nevera no existía comida, volteando a la pizarra y sin recordar
que sus hijos estaban en casa o tenían que ir a la escuela y no había para un pasaje. Claro, ministro, usted se graduó en una época de abundancia, donde los maestros tenían un buen sueldo, donde los maestros tenían cómo costear para poder enseñar y transmitir conocimiento. Entonces hoy en día lo llamo a la reflexión. Desde que llegó al Ministerio de Educación, no he visto que ha hecho algo grande por el maestro. No es solo hablar, ministro, necesitamos el accionar. Le agradecería que tomara en cuenta a cada uno de los maestros del país, porque estamos en crisis.